Hola chicos y chicas. Bueno, todos me han contado más o menos que están bien y me alegro en el Señor. Bueno, la palabra que traigo el día de hoy es algo que Dios me habló hace mucho tiempo. El chufle. Y, y bueno, hoy se la traigo para compartir, pero antes que nada y antes que todo, eh, oremos para que Dios quite toda distracción porque como ustedes saben yo soy súper dispersa y que Él sea hablando, que no sea yo, que no sea mi propia carne de Daniela Ortega, sino que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí y que si esta palabra sea de edificación para las personas que la vayan a escuchar, porque tampoco la idea es ser destructivo, sino que edificar las vidas de los demás. Amén. Mi Dios Padre Santo, Señor Jesús, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta oportunidad. Te pido que tú seas hablando el día de hoy, que tú seas entregando palabra viva, mi Dios Padre Santo. Te pido que tú seas estando en medio de nosotros, que tu palabra y tu voz sea oída el día de hoy, mi Dios Padre Santo. Te pido que tú seas actuando en todo tiempo, que si yo voy a decir algo que no corresponde a ti, me calles, que pase cualquier cosa, pero que sea tú hablando y que tú seas el principal protagonista de todo esto, porque todo lo que hacemos y queremos hacer es conforme a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, chiquillos. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Ya. Bueno. Chan, chan. Para los que me conocen, saben que yo soy una fanática de TikTok. Y hubo una vez un tiempo que estuvo este trend de dime qué sin decirme. Y justamente viendo eso, el señor así como que me iluminó y me dijo, dime que cómo tú dirías que eres mi hija sin decirlo así. Porque muchas veces los cristianos vamos y decimos soy cristiano, ¿cierto? Es como nuestra carta de presentación. Lo primero que decimos soy cristiano. Entonces ahora yo les pregunto, porque a mí me costó responder. Tal vez ustedes sean más genios que yo y puedan responder así al tiro, así, chao, y vengan con una palabra súper espiritual. Y entonces me gustaría preguntarle, dime que eres cristiano o eres seguidor de Cristo sin decirme que eres cristiano o seguidor de Cristo. Así que cualquiera que quiera responderme, Sí, o si no voy a obligarlo. se me ocurrió una respuesta un poco burda, pero como primera respuesta creo que funciona. No, es Ya, que yo no digo garabatos. ya. ¿Alguien más? Que somos humildes, que somos, no sé cómo explicarlo, pero solidarios eh, y, ¿cómo se dice? Ayudamos al otro, pero, ay, se me olvidó la palabra. Pero eso, se me entiende. Sí, te entiendo. Juan 16. ¿Mm? Juan 16. ¿Cómo sería, Chiflet? Porque para así como una persona diciéndole. Tú dices como para decirle a una persona que no es cristiana, Sí, para que por ejemplo, si tú tuvieras que presentarte y te hicieran esta pregunta así, dime que tú eres tal sin decirme que eres tal. Y una persona que tal vez no sabe de la Biblia, tú tenés que decirle, yo tenés que describirle que tú eres cristiano, pero sin le decirle que diría eres el cristiano. versículo. Le diría el versículo, porque de tal Sí, pues. manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí Juan el Miguel dijo una buena, dijo, no puedo el domingo. No puedo el domingo. Muy bien, súper. Oye, que mi sobrina prima está escuchando también y dijo que digan el Padre Nuestro, ¿no? Así Padre Nuestro que está en los cielos. Sí, pues ahí también sería como así como algo chun, clave. ¿Alguien más? Así Mi que se le religión me ocurre. lo Dios te prohíbe. ama, Dios te ama. Dios te ama. También el bendiciones, que Dios te bendiga. También es como clave así. Shalom. Shalom ahí. También, así como hay actitudes clave en nosotros que nos hacemos como una diferencia de que somos cristianos, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros no tenemos que ir con la actitud de, oh, soy cristiano, sino que muchas veces las personas lo notan por cómo actuamos, como decía la Génesis, que muchas personas se caracterizan por cosas y dicen,
este es diferente, ¿cierto? Y aquí, a ver, ahí está. ¿Se cambió? Marcando la diferencia, ¿cierto? Cuando nosotros como cristianos marcamos una diferencia y se nota, ¿cierto? Y ahí puse un versículo que dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, ¿cierto? De luz, perdón, me faltó la cera. Entonces, como somos diferentes y se nota el cambio, porque antes éramos de una forma y ahora actuamos de otra forma, ¿cierto? Todos podemos concluir eso, ¿cierto? ¿Sí? Háganme así. Ya. Entonces, todos podemos concluir de que al marcar una diferencia en nuestras vidas con las demás personas, se nota que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo. Y que, por ejemplo, yo aquí lo tengo anotado, de la primera vez que se nombró la palabra cristiano en la Biblia, que fue en Hechos 11:26, que fue cuando los discípulos se le empezaron a conocer como cristianos. Que cuando se juntó con Pablo, con Bernabé y los discípulos se empezaron a juntar y se empezaron a congregar, ahí en Hechos, ahí fue la primera vez que se les reconoció a los discípulos de Jesús como cristianos. Y desde ese día nosotros fuimos reconocidos como cristianos por ser seguidores de Cristo. Y a pesar de que los discípulos, que eran judíos, seguían cumpliendo las costumbres judías, igual se les notaba un cambio por algo. Ellos fueron nombrados de otra forma, porque eran iguales, hacían las mismas cosas que los demás, seguían celebrando la Pascua, seguían haciendo todas las cosas, todos los votos, pero había una cosa diferente, que era su forma de hablar, cómo se expresaban, habían otras cosas, ¿cierto? Y eso era como lo que caracterizaba a ellos y lo hizo denominarlos diferentes, que fue tanto que marcó un antes y un después en esas personas, ¿cierto? Que se congregaban, enseñaban y hacían muchas cosas que eran diferentes a lo que los judíos hacían, a pesar de que seguían siendo judíos. Entonces, también hay cosas que pasan, por ejemplo, que hay quienes son pura apariencia. Porque por eso yo digo que muchos dicen, por eso es como, dime que eres cristiano sin decirme que eres cristiano, porque muchas personas dicen que son cristianas, pero no lo son, porque se nota que no son seguidores de Cristo, ¿cierto? Y hemos conocido a muchas personas que dicen ser cristianas y después tú los veis su actuar, no tienen fruto del Espíritu, que una de las cualidades de un cristiano es tener los frutos del Espíritu. Paciencia, fe, gozo, paz, ustedes lo saben, ¿cierto? Entonces, hay muchos que aparentan el cristianismo y muchas veces lo hemos escuchado. ¿Cierto? Que hay muchos predicadores o tal vez falsos profetas que vienen y hablan de que son cristianos y hablan en nombre del Señor, ¿cierto? Y ahí está el versículo que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Significa que a simple vista no son tan fáciles de reconocer. Algunos, gracias a Dios, podemos sentir así como, no, esto no está bien, ¿cierto? Tenemos esa sensación de que, de saber con el espíritu que vienen las cosas y uno a veces siente cuando algo no es con el espíritu de Dios. Y no sé si a alguno lo ha pasado, a mí me ha pasado, que así como, ¿cómo se dice? No me acuerdo la palabra, pero así como que yo he sentido de personas que se han acercado a mí, de la iglesia, que el espíritu con el que vienen, así como que yo siento el rechazo de, así como, no. Y me pasó muchas veces y yo le decía al Pablo, no me gusta esta persona es rara, y me decía el Pablo, no, si es hermano. Y al final no era hermano, pues. Y salió a la luz de, así como, ¡pum! Y fue como, y yo dije, veí, si el Espíritu Santo me decía que no era cristiano. Y muchas veces pasa eso, que hay personas que aparentan esto, que son de pura apariencia, de querer mostrar. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque podemos compararlo aquí, por ejemplo, con dos reyes de Israel, que fueron así, grandes reyes, así como todos los conocen, que es Saúl y David. Si vemos y lo comparamos, yo lo hice así, lo comparé así, hice puntitos.
son súper similares. Porque mira, si lo comparamos, Saúl, yo me leí toda la historia de Saúl, porque dije, si tiene que haber algo que sea diferente, porque a mí, ustedes saben que David no me cae muy bien, que no soy muy fan de David. Pero Saúl, empecé a leer su historia, y si quieren leerla, de hecho está en Primera de Samuel 8, ahí empiezan a contar cómo surgió Saúl como rey de Israel, que fue que el pueblo de Israel dijo que ya no quería que Samuel fuera, o sea, que Samuel ya había envejecido y los hijos no seguían los pasos de Samuel, eran como más corruptos, por decirlo así. Entonces los ancianos le dijeron a Samuel que no querían que su hijo fueran los jueces y que querían un rey como las demás naciones. Entonces Samuel se puso a llorar y dijo que por qué, que ya no lo querían, así como onda así. Y el Señor le dijo, no te desecharon a ti, sino a mí. Así que él le iba a dar un rey. Y bueno, cuando le dijo ahí, ya le dijo, yo voy a mandar un rey para Israel. Entonces ahí aparece Saúl, que la Biblia dice que era bastante apuesto. Era bien guapetón. Y porque era alto, era grande, él sobresalía en el pueblo de Israel. Y Saúl, yo puse ahí, su familia no le tenía mucha importancia, porque no, Saúl no era rubio, David era rubio. De hecho, aquí lo tengo como la descripción de Saúl. Bueno, que Saúl era alto. Dice, una de las características de Saúl era que era alto y que era uno de los que era hermoso. Entonces, y era como de anchos hombros, entonces era como bien grandote, como el Pablo. Y entonces Saúl, puse ahí que su familia no le tenía mucha importancia. ¿Por qué? Porque cuando Saúl se encuentra con Samuel fue porque se le había perdido un asno al papá. Y el papá lo mandó con un siervo. ¿Y por qué digo que no tenía tanta importancia? Porque era un asna y normalmente a eso se lo mandaban los puros siervos. Y mandaron a Saúl, que era un hijo. Entonces es como que no era como que el papá no te tenía mucha importancia, porque antiguamente se mandaba solamente a los criados, porque los hijos no eran tan así como que lo mandaban. Igual Saúl fue obediente y fue a buscar el asna. Y no la encontraba. Se desesperó y el siervo le dijo, oye, aquí está Samuel, que Samuel puede que sepa. Y entonces ellos fueron y le fueron a preguntar a Samuel así como si sabía dónde estaba el asna. Y bueno, cuenta la historia que cuando estaba Samuel en un pueblo específico, el Señor le habló y le dijo que mañana a la misma hora iba a encontrarse con quién iba a ser el rey de Israel. Y cuando se encontró con Saúl, el Señor le dijo, este es. Y fueron y él fue y lo invitó a que hiciera el sacrificio, porque Samuel estaba ahí para hacer un sacrificio. Lo invitó a él y le dijo que el asna había estado, que el asna la habían encontrado, que él fuera y que fuera tranquilo. Y aquí en Primera de Samuel, donde está la descripción, está Primera de Samuel 9:2, por si acaso. Pero en Primera de Samuel, que tengo aquí mi torpedo y lo tengo súper rayado. En Primera de Samuel 10, ahí habla sobre cuando Samuel le habla a Saúl, y lo unge, dice, tomando entonces Samuel una rama de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, la asna que habías ido a buscar se ha hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por la asna y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haréis acerca de mi hijo? Ahí cuando apareció la asna, el papá fue como, oh, ¿y mi hijo? ¿Qué pasó? Y luego de allí siga más adelante y llega encima del Tabor. Te saldrá el encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes y los que tomarás de mano de ellos.
Después de esto llegará al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizarán. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otros hombres. Ya, y después sigue hablando muchas cosas. La cosa es que cuando pasó esto, Saúl profetizó, po. Y el tío le preguntó, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás profetizando? Y Saúl le dijo que se había encontrado con Samuel, pero no le dijo que él lo había ungido para ser rey. Entonces después cuenta que pasan los días y Samuel junta a las naciones y dice, y él empieza a decir que el Señor había levantado un rey y que es de la tribu de Benjamín, y empieza a decir todas las características, y dice, y es Saúl. Y cuando van ahí hacia esa tribu, Saúl no estaba escondido. Y no lo encontraban, y el Señor le dice a Samuel, está escondido. Y ahí después encuentran a Saúl ya, y lo levantan y lo llevan para que sea rey. Y Saúl, dentro de todo, fue un buen rey. Porque hubo varias victorias con Saúl. Entonces el pueblo de Israel estaba feliz con Saúl, no era mal tipo. Todo fue bien, todo happy, hasta que aparece una orden puntual que el Señor le da a Saúl. Que usted y yo lo conocemos, ¿cierto? El hecho de que el Señor le dice a Saúl que tiene que ir a una batalla y tiene que eliminar a todos. A todos, le dice. Al rey, a todo el pueblo, dijo, incluso a los niños que maman, mátalos, a todos. Incluso dijo, a todo el ganado de ellos, mátalos, a todos, elimina a todos, no quiero que quede nada. Y Saúl fue, ¿y qué hizo? Se quedó con el ganado, que era bonito, lo mejor del ganado se lo quedó. Y después fue y dejó vivo al rey, así como que le perdonó la vida, le dije, ya te perdono la vida. Así fue una desobediencia, así como chun, porque el Señor le dio una palabra clave, una cosa clave que él tenía que hacer y él no lo hizo. Y lo hizo también para gratificar al pueblo, porque el pueblo iba a estar feliz, porque iban a traer ganado, iban a traer muchas cosas ya. Súper feliz. Entonces ya, ahí quedamos con que él desobedeció, ¿cierto? Siendo rey, que fue, bueno, la familia como que no lo apreció tanto, que lo menospreció más o menos, fue elegido por Dios porque el Señor dijo, le dijo Samuel, él el que está ahí, él es. Y también fue ungido por Samuel. David también fue menospreciado por la familia. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque todos sabemos que cuando sabemos que después Samuel, Dios le dice que deje de llorar por Saúl, que ella lo había desechado, que él vaya a ungir al nuevo rey, ¿cierto? Y va ahí, le dice a tal lado que tienes que ir. Y fue a la casa de David. Y estaba el papá, lo recibió, y cuando llega, no sé ustedes, pero si llegara una eminencia de mi nación a mi casa, yo no me olvidé, ustedes se olvidarían de decirle a alguien de su familia que está. Por ejemplo, Daniel, Diego, si fuera, no sé, el presidente llegara a tu casa y el Diego está arriba en la pieza, tú no le dirías, oye Diego, mira quién está acá, ven a saludar por último, no sé. Es como algo lógico, porque si viene alguien que Samuel era una eminencia, era el juez, había mandado cuánto tiempo al pueblo de Israel, llega a tu casa y le dice que quiere ver a tus hijos, el papá no se acordó de David, porque David estaba cuidando las ovejas, y cuando ahí cuenta la Biblia, que cuando Samuel vio al primer hijo, dijo, este es, y el Señor le dijo, no, él no es. Y pasó uno por uno, hasta que le tuvo que llegar a preguntar, oye, ¿y no tenía otro hijo? Y el papá, sí, tengo a David, el pequeño, que está cuidando las ovejas. Y Samuel le tuvo que decir, no nos vamos a sentar hasta que él venga. Entonces ahí podemos ver que, y cuando David entra, cuenta la Biblia, entra por la puerta, y lo ve Samuel, Dios le dice, él es.
y ahí cuenta que David era hermoso, que era rubio, que era de muy hermosa apariencia. Y ahí él viene y lo unge al frente de todos sus hermanos, ¿cierto? Entonces podemos ver que fue elegido, tienen muchas cosas en común, que fue elegido por Dios, que fue ungido por Samuel, pero después sabemos que desobedeció. También se equivocó siendo rey, que fue cuando se metió con Betsabé. El rumor de infidelidad más popular de la Biblia es el de David. O sea, nadie, ni la Rosa de Guadalupe lo puede hacer tan bacán como lo hizo David. Porque fue un dramón. Entonces, ahí vemos que tanto Saúl como David se equivocaron, ¿cierto? Que si los componemos en esos puntos, son casi iguales, pero no son iguales. ¿Y por qué le estoy hablando de Saúl y de David? Si estoy hablando de ser cristiano. Ustedes se preguntaron, Daniel se fue por las ramas. Lo estoy hablando porque muchas veces hay en la iglesia personas que aparentan ser cristianas, que se ven cristianos. Saúl profetizaba. Fue un rey que profetizaba, Dios hablaba con él, y aún así él pecó. Y ustedes dicen, sí, todos pecamos, sí, todos nos equivocamos. Es cierto, todos nos equivocamos. David se equivocó, y siempre se lo voy a recalcar. David se equivocó, pero había una diferencia entre ellos, entre Saúl y David. Y todos sabemos lo que es, ¿cierto? Un corazón conforme a Dios. Porque finalmente la diferencia entre ellos, los dos cometieron un error, ¿cierto? Bueno, David cometió miles, pero los dos cometieron un error así gravísimo, gravísimo. Y los dos fueron confrontados con su pecado. De hecho, quiero leerles lo que pasó con Saúl porque es entretenido. Es entretenido, yo me entretuve caleta. Si quieren leer, lean los chiquillos porque es entretenido leer todo lo que pasó, porque uno, al comparar las dos confrontaciones, se nota una diferencia. Que dice Samuel 15 del 3. Dice, y Saúl respondió, no, me equivoqué. Del 13, 15, 13. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y Samuel, aunque era pequeño, y Samuel dijo, aunque eres pequeño en tus propios ojos, acuérdense que Saúl se había escondido cuando le pusieron rey, porque él estaba inseguro de ser rey, entonces dijo, por eso le recuerda eso. Aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Porque pues, ¿no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión de Jehová me envió, y he traído a Agag el rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas los primicias de las anatemas para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos
idólatras la abstinencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y que sentía su voz a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Y volviendo Samuel para irse, él se asió de la punta de su mano y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para arrepentirse. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Pueden ver a Saúl? Él reconoció que había pecado, ¿cierto? Él dijo, sí, lo hice. Pero nunca quiso asimilar una consecuencia, ¿se dan cuenta? Porque él lo único que le importaba era aparentar ante el pueblo de que Dios estaba con él, por eso él quería que Samuel subiera con él para hacer el holocausto. Dijo, ya, sí, yo lo hice mal, pero ven conmigo igual, aválame en esta, ¿cierto? Y porque en el fondo era pura apariencia. Al principio puso 1000 excusas. No, es que fue por el pueblo, es que fue por esto, ¿cierto? Pero finalmente llegó tanto su desesperación de querer aparentar ante las personas del pueblo que iban a estar viendo, esperando porque habían tenido una victoria para el holocausto y hacer levantar el holocausto, que llegó a rasgar la ropa de Samuel, porque cuando cuenta en la Biblia que Samuel se quería ir, él lo agarró y le rasgó su vestidura. Y fue tanta esa la desesperación por querer aparentar, más que el arrepentimiento por haber fallado, ¿cierto? Es como que él no quería pagar nada, él quería solamente que ante los demás se viera como que él lo hizo bien. Porque los demás no sabían lo que Dios le había dicho a Saúl. Pero él quería aparentar, lo único que le interesaba era aparentar. No era un reconocimiento de error real. Y en cambio en David, que fue el tremendo Dramón, David 12, este es más largo. Bueno, no lo voy a leer entero, porque primero viene Natán, porque Samuel ya había muerto. Viene Natán y viene hacia David y le da una parábola, ¿cierto? De un hombre que fue y le robó un ternero a otro, le cuenta pensar decir algo así como, ¿y cuál es el castigo de esa persona que le robó el ternero a la otra persona que era más pobre? Y aquí, bueno, entonces aquí dice el David, en el 5 empieza a responder David, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, viva Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantas porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de le di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tu mujer delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en plena luz. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás.
Más por cuanto con este asunto hiciste blasfema a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó y entró. Y pasó la noche acostado en la tierra, y se levantó los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió como ellos pan. Y el séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuando más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de tierra, y se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y pusieron pan y comió. Y dijo a sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ya, aquí podemos ver que David tuvo otra postura en este caso, ¿cierto? Él reconoció, también dijo, no habló tanto como Saúl, porque Saúl se dedicó a hablar y dar excusas, ¿cierto? Él cuando fue el momento de hablar, él estuvo callado todo el ratito que Natán le habló y le empezó a decir sus verdades, entonces David estuvo calladito. Y cuando llegó el momento de hablar, dijo, sí, yo pequé contra Jehová. Saúl se dieron cuenta que él decía, pequé contra tu Dios. ¿Se dieron percataron de eso? Él nunca reconoció a Dios como suyo. En cambio David dijo, sí, pequé contra Jehová, no desechando lo que él era, sino que dijo, sí, lo hice. Y cuando se le dio la condena, él fue y se humilló. Él sabía que su hijo iba a morir, pero él aún así ayunó todo el rato. Y cuando fue el día que murió el niño, que fue el séptimo día, imagínense, fueron 7 días que David no le importó nada, los ancianos lo veían, trataron de levantarlo, que estaba él en el suelo, arrodillado, sin comer, que todos veían lo miserable que él era. Y David no le importó. Los demás trataban de alimentarlo, de, ay, ya, pues súbete el ánimo. Pero a David no le importaba nada, que todos vieran lo que estaba sufriendo, porque era una consecuencia de su pecado. Y cuando llegó el momento en que murió, él fue, se levantó, se limpió, ¿y qué hizo? Adoró. Entonces, para los demás era como súper raro, dijo, ¿por qué hiciste eso si estaba muerto y ayunaba y ahora que se murió? Y él él pensó, y él le respondía diciendo, pero es que, ¿ya qué puedo hacer? Yo ya hice lo que tenía que hacer y Dios igual tomó su decisión. Y ya no había nada más que hacerle. Entonces, ahí podemos ver la diferencia entre Saúl y David. Porque muchas veces, yo cuando pensaba en esto, vemos cristianos que aparentan muchas cosas, que aparentan ser súper bacanos y súper geniales, y uno dice, ay, que es súper cristiano él porque nunca se equivoca. ¿Y cuántas personas aparentan ser cristianos, cierto? Aparentan el ser luz, pero no brillan nada. Y muchas veces nosotros no lo notamos, porque son personas que fingen súper bien pero el Señor lo sabe, ¿cierto? El Señor reconoce quiénes son y quiénes no de Él, pero muchas veces nosotros no lo sabemos. Y David, que yo no soy fan de él, pero David, él no se le importó, y muchas veces nosotros tal vez como iglesia juzgamos a una persona que sí que se equivoca y muestra que se equivocó y se humilla y decimos, ¿cómo esta persona es tan pecador? De hecho, yo le hablaba con el Pablo y le decía, imagínate si Saúl y David hubieran ido a la iglesia, hubieran estado en una congregación. Dije, Saúl hubiera pasado piola porque él aparentaba grandeza, po. Y David hubiera sido el chisme de la iglesia porque se metió con la esposa del hermano y la dejó embarazada, y después contrató un sicario y lo mandó a matar.
Imagínense, hubiera sido el tremendo dramón. Y yo le decía, si él hubiera estado en este tiempo, muchos lo hubieran juzgado y él después hubiera demostrado su arrepentimiento, igual como lo hizo aquí, y hubiera sido igualmente juzgado y el Saúl tal vez nadie se hubiera dado cuenta. Saúl, nadie se hubiera dado cuenta que Saúl estaba en pecado porque él lo único que le interesaba era aparentar. Aparentar que él estaba bien, que era perfecto, pero en realidad no tenía ningún encuentro. Y bueno, nosotros sabemos lo que pasó con Saúl después de que pecó, que la presencia de Dios se apartó de él y fue atormentado. Y él buscaba la cercanía de Dios y después, bueno, de hecho por eso ahí se conoce con David, que David le va a tocar instrumentos porque David era una persona que era adoradora y cuando David tocaba los espíritus inmundos huían. Pues entonces Saúl tenía paz cuando David tocaba, porque cuando David fue ungido, ahí dice que cuando David fue ungido, la presencia de Jehová vino sobre David. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de esto? No es por tirar palos, ni por querer decir tú no eres y tú sí eres. No, es porque el hecho de que muchas veces nosotros, o tal vez a alguno de ustedes le ha pasado, tal vez el otro va a decir, no, a mí nunca me ha pasado. Bueno, pero tal vez a alguno le ha pasado que ceden cosas por otras personas, como lo hizo Saúl. Saúl tenía una palabra clave, tenía algo clave que hacer, pero él lo hizo por el pueblo. Aparte de que no tenía un vínculo con Dios así como cercano, por el hecho mismo de que él decía tú Dios, le decía a Samuel tuyo, tuyo, tuyo y no mío. El hecho de que Saúl no tuviera ese reconocimiento, pero el hecho de que Dios le había dicho algo puntual y él decidió no hacerlo para quedar bien con el pueblo, es algo que tal vez a alguno le ha pasado. Porque si lo ponemos en balanza, porque al final el rey Agag lo mató Samuel. Después cuenta porque Samuel sí subió con Saúl y cuando trajeron al rey, él lo degolló al frente de todo el pueblo. Y sí se cumplió, pero Saúl no lo hizo. Si lo ponemos en contexto de lo que hicieron, porque nosotros como seres humanos somos buenos para nivelar los errores de las personas. No, el error de él no es tan grande como el de él. Y decimos, pucha, si Saúl lo único que hizo fue que quería darle un holocausto al Señor más grande y quería mostrar misericordia, pero desobedeció. Porque al Señor lo único que le interesa es que nosotros obedezcamos, más que los sacrificios. Ahí lo dice, ahí lo leímos, que decía que lo único que le interesa es la obediencia, el ser sometidos ante el Señor, el hacer sus cosas más que lo que podemos entregar, así como hacer muchas cosas, podemos hacer muchas cosas por el Señor y eso está bien, pero si no hay obediencia en nuestros actos, todo eso queda nulo. Queda nulo, podemos hacer mil cosas, podemos dedicarle a 1000 personas, pero si estamos en desobediencia nada sirve, nada vale, ¿qué importa? Porque todo lo que estás haciendo no tiene ningún peso, porque el Señor lo único que le interesa es nuestra obediencia y el tener un corazón conforme a Él. Porque el Señor, cuando fue Samuel a ungir a David, el Señor dijo, yo veo el corazón, no veo lo de afuera, no veo lo que uno hace, sino lo que yo hago, lo que yo veo, es el corazón, la intención del corazón. Muchas personas hacen cosas buenas pero con una mala intención. Y eso no los vuelve cristianos. ¿Cierto? Y hay muchas buenas intenciones. Hay muchas personas que quieren hacer cosas con buenas intenciones. Siempre dice que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Pero al final nada tiene sentido si no hay obediencia. Y no hay un corazón conforme al Señor, que sea un corazón que adore, que entregue una adoración que sea como el corazón de David, que aunque David se equivocaba, era
un corazón conforme a Dios, porque David amaba caleta al Señor y se ve en toda su reinado, cuando fue y trajo el tabernáculo, el arca el arca, y lo trajo y se le cayó y se murió el tipo porque lo traía en una carreta y no lo traía como lo tenía que traer el arca del pacto. Y después David se enojó y después lo decidió hacer bien y lo hizo como correspondía, ¿cierto? Que leyó la escritura y le dijo, ah, ya, esto se hace así. Y cuando lo trajo con todo lo que tenía que hacer, lo hizo en obediencia y lo hizo como conforme a lo que tenía que hacerlo, porque fue y hicieron un holocausto, doy cuenta en la Biblia que hacían como 1000 holocaustos, cada tantos pasos hacían un holocausto, hasta que llegó, y después llegó el momento, porque aquí también podemos ver en un momento clave de la historia de David, que cuando él trajo el arca del pacto, hizo una tienda para él y hizo que adorara la gente 24 horas, 7 días a la semana. Y es magnífico uno que le gusta la adoración, así, y él hizo instrumentos y todo eso. Es bacán uno pensarlo, yo me hubiera gustado estar ahí, se turnaban para adorar al Señor. Y llegó el momento en que David dijo, pucha, dijo, ¿cómo yo estoy aquí en este palacio y el Señor está en una carpa? Voy a hacerle un templo, voy a hacerle algo bacanudo para el Señor porque yo lo amo y yo quiero que Él tenga lo mejor. Y el Señor le dijo que no, le dijo, no, tú no lo vas a hacer. Y yo pienso así, como si era algo bueno, pues, si le quería hacer un templo, y él le dijo, no, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo, porque tus manos están manchadas de sangre. Le dijo, no, tú no. Y David obedeció. Él quería hacer algo con buena intención, pero el Señor le dijo que no, y él aún así, aunque él quería, aunque le dolía no hacerlo, él lo hizo caso a lo que el Señor le dijo. Y lo vemos en él como era una persona que no le gustaba aparentar, que si se equivocaba, se equivocaba, si tenía miedo, tenía miedo, que si tenía que salir corriendo porque Saúl lo quería matar, salía corriendo. Era una persona temerosa que confiaba en el Señor, que tenía un corazón tan entregado al Señor, tanto lo amaba, y en la Biblia en Amós dice, y yo restauraré el tabernáculo de David, dice más adelante. ¿Y por qué es? Por la adoración. Porque David se caracterizó por eso, por ser una persona que adoraba, a pesar de todo, a pesar de que no era perfecto, y que lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia, de toda la historia de David, que David no era perfecto. Si comparamos la vida de Saúl con la vida de David, David no era la gran cosa. De hecho, tampoco fue tan buen papá a comparación con Saúl, que tenía su hijo, pero David después tuvo la embarrada con los hijos. Pero sabemos que aunque él se equivocaba, se arrepentía. Y al final eso es lo que cuenta. Y no el de estar aparentando tanto como otras personas hacen. Muchas personas aparentan ser algo que no son, que no, que no somos, ¿cierto? Y aquí lo puse así, somos llamados a vivir en santidad, no a aparentar ser santos. ¿Por qué? Porque una de las principales cosas que hemos fallado nosotros a lo largo de la historia es que aparentamos santidad cuando muchos no lo son. De hecho, nosotros, por como somos, la iglesia sí o sí está condenada a ser rechazada por la sociedad. Sí o sí, porque dice en la Biblia que vamos a ser rechazados en su nombre. Pero la mayoría de las personas que rechazan la iglesia, no la rechazan porque somos seguidores de Cristo, sino que la rechazan por la hipocresía y los malos actos de las personas que van a la iglesia. Sería tan diferente que dijeran, no, estos porque son diferentes. No, pero muchos son porque porque dicen, no, porque son hipócritas, porque un cristiano me estafó, porque un cristiano hizo esto, que un cristiano se metió con mi esposo, que una niña de la iglesia se metió con mi esposo y que hizo esto. Muchas veces las personas han sido dañadas por falsos cristianos. Y al final uno siempre reconoce que sí, el enfoque, nosotros vamos a ser rechazados, y es cierto, vamos a ser rechazados, vamos a ser perseguidos, no vamos a ser las personas más populares en el mundo por ser cristianos, y es un hecho, y ustedes si querían ser populares siendo cristianos, déjenme decirle que no,
porque estamos llamados a esto, tenemos que sufrir por el Evangelio. Muchas veces es lo que pasa y pasa en muchas partes del mundo, pero que sea el rechazo sea porque somos diferentes, porque somos luz, porque la luz molesta a las personas que están en la oscuridad y no que sea porque actuamos de una forma que no corresponde. No que sea porque dijimos algo que no corresponde. La otra vez yo hablaba con el Pablo y le decía, muchas veces un mensaje muy bueno es dañado por la forma de decirlo. Porque a mí me pasó, una vez yo estaba trabajando con una compañera, estábamos con niños, y lo que saben, bueno, lo que me conocen saben que yo soy parvularia, y en mi trabajo yo no puedo estar con el celular, porque yo tengo que cuidar niños, y ese es mi trabajo, me pagan para eso. Y yo estaba con mi compañera lavando manos, o sea, yo estaba lavando manos, mi compañera estaba metida en el celular, escondida en el closet, y yo estaba paseando con los niños y tenía que ella sentarlos. Y yo pasé y le dije, vienen los niños a almorzar, siéntalos, yo te lo voy a lavar las manos y tú los sientas. Y ya, pues lavé 5 niños con manos, 5 niños, le lavé las manos, los saqué y ella seguía en el celular. Fue a buscar 5 niños más porque yo tenía 20 en ese tiempo. Y vuelvo y ella seguía en el celular. ¿Y yo qué le dije? Oye, ya, pues, si hay que trabajar, no hay que estar en el celular. Y me fui con los 5 niños. ¿Tuvo bien lo que le dije? Sí, pues, estuvo bien. Pero la forma no fue la correcta. Ella se enojó, se hizo el tremendo dramón. Y todo lo bueno que había sido mi mensaje, que era algo correcto, que era algo que tenía que hacer, que era su pega, yo le dije, y yo ni siquiera le grité, fue como, pasé por el lado, le dije, oye, ya, pues si estamos trabajando, deja el celular, le dije. Ella no lo aceptó porque no se lo dije de buena forma, me trató, de hecho, dijo, esta se cree jefe. Y fue a alegar, fue a reclamar con la directora que yo la había tratado mal, y después tuve que yo acercarme y pedirle perdón, aunque yo le había dicho algo correcto, que ella la podían haber amonestado por estar con el celular, si hubiera llegado a la directora hubiera sido una carta de amonestación, pero yo tuve que acercarme y pedir perdón, porque aunque el mensaje era lo correcto, la forma no fue la correcta. No fue lo correcto la forma en el preciso momento de hacerlo. Entonces, muchas veces nosotros podemos entregar un mensaje que es súper bonito, pero de una forma equivocada. Por eso tenemos que muchas veces, ustedes dicen, yo siempre oro para que la voz del Señor sea la que hable y no la mía, porque yo sé que yo soy pesada. Y digo las cosas de mala forma y me enojo y sí, yo reconozco mis errores, yo reconozco que yo soy pesada. De hecho, lo sé. Liva no tiene que reírse porque yo sé quién soy. Pero seamos instrumentos del Señor, vivamos en santidad y como dice en Primera de Pedro, le puse una S, Primera de Pedro 1 del 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo, ¿cierto? Por eso nosotros a eso hemos sido llamados. ¿Cómo un cristiano dice que es cristiano sin decirlo? Viviendo en santidad. Así de simple, esa es la respuesta simple. Viviendo en santidad, siendo santo como Él lo fue, no aparentando santidad, porque no fuimos llamados a aparentar, sino a vivir. Y el ser santo, para llegar a ser santo, viene con humillación, con rodillas peladas, con la cabeza al suelo, lleno de lágrimas, porque no es perfección, no es que seamos perfectos al instante, sino que viene todo un proceso de que nos duele, que te empiezan a sacar cosas que tú tienes súper arraigadas de tuya y que duele que te las saquen, pero aún así en el quebranto somos perfectos porque Cristo es perfecto. En la mano de Dios somos perfectos, no porque yo soy perfecta, porque yo soy ultra mega bacanúa y soy hija de pastor y todos tienen que hacerme caso porque yo soy bacán. No, somos santos porque estamos en la mano de Cristo. Estamos viviendo en santidad porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, no porque yo sea super ultra mega bacanúa y que todos se tienen que arrodillar ante mí porque soy bacán. Porque muchas personas dicen eso. Dicen, yo soy ultra mega bacanudo y tienen que todos seguirme. No. Tenemos que
vivir en santidad conforme al Señor, estar con Él, dejarnos que Él nos molde y dejar muchas veces nuestro egocentrismo y el que dirán, no dejarnos de preocuparnos por el que dirán. De mí muchas personas pueden decir muchas cosas, pero yo estoy en un proceso para estar cada día más cerca del Señor, para que cada día el Señor diga, Daniela es conforme a mi corazón, Daniela me ama, Daniela, que eso es lo que yo quiero que el Señor diga de mí. Ser reconocida como fue reconocida David, que ella es una adoradora de corazón, ella es tal cosa, que nuestra misión de vida sea que el Señor tenga buena estima de nosotros, que tenga un reconocimiento para nuestra vida, que diga, Él es conforme a mi corazón, Iván es conforme al corazón de Dios, Daniel es conforme al corazón de Dios, el Pablo es conforme al corazón de Dios, el Renzo es conforme al corazón de Dios, el Francisco es conforme, el Héctor, la Carito, la Génesis, el Miguel, el Fabio, el Jan, la Cata. Y que el Señor diga, ellos son conforme a mi corazón y aunque se equivocan, ellos se arrepienten porque me aman y no quieren fallarme. Que no seamos de aparentar, que no seamos una falsa luz, que andemos como hijos de luz, porque Dios es luz. Y iluminemos a la gente, que cuando la gente sea iluminada por nosotras, que sea molestado por la luz de Cristo, que sean amonestados por la luz de Cristo, y que cuando sea nuestro momento de hablar, hablemos en el Espíritu que es Cristo, no en nuestro espíritu, que nuestro espíritu es malo, es malo, nuestra opinión no corresponde, sino que la opinión de Dios es la que importa, y que cuando Dios nos diga algo puntual, nosotros lo hagamos, y que cuando seamos confrontados por el Señor, que hoy te equivocaste, hiciste esto, tal cosa mal, seamos capaces de arrepentirnos, sin miedo a lo que los demás gente dirán, sino que porque mucha gente habla, y siempre van a hablar, pero lo importante es que lo que el Señor diga de nosotros, lo que el Señor piensa sobre ti, porque esto hubiera sido tan diferente todo si Saúl se hubiera arrepentido de corazón, hubiera dicho sí, me equivoqué, ¿sabéis que Samuel sí? Dijo, no, la arruiné, perdóname, ya vamos a terminar lo que tenía que hacer, voy a decirle al pueblo que me equivoqué, que no corresponde, aunque sea algo bueno, no corresponde. Hubiera sido todo tan diferente, y por eso los comparo, porque no seamos como Saúl, sino como David. Ustedes dicen, nada, pero ¿qué tienen que ver? Tienen mucho que ver. El hecho de que Saúl no se haya arrepentido de corazón, que no haya mostrado arrepentimiento, sino que fue como un perdón, sí, me equivoqué, como cuando alguien va caminando y hace que una persona se tropece y digo, perdón, pero no te arrepentí porque igual te reíste de la persona que se cayó, sino que así como el perdón así como tan superficial, y cuando la Biblia dice que cuando uno se arrepiente no lo vuelve a hacer. David nunca más volvió a hacer lo mismo. David aceptó la consecuencia de su pecado, aceptó que lo había arruinado todo, aceptó cuando fue el castigo, que fue la muerte de su hijo. Y después con Betsabé tuvo otro hijo, que fue Salomón. Y ustedes saben que fue Salomón, ¿cierto? El próximo rey de Israel, quien construyó el templo para el Señor. Entonces podemos ver que muchas veces tenemos que aceptar lo que se nos viene encima, aunque duele, aunque nos demos el cuerpo a tierra y seamos juzgados, duele, pero mejor tener una buena impresión, dejar una buena impresión. ¿A quién quieres dejar una buena impresión? ¿A las personas o al Señor? Le dejo igual eso así. ¿A quién están tratando de impresionar? Porque el Señor eso me hizo a mí. Dijo, ¿a quién estáis tratando de impresionar? ¿A los demás o a mí? Yo no, pues a ti. Ya, pues. Impresióname. En lo privado, en lo íntimo, ora. Y ustedes saben que yo he sido ultra mega bendecida.
ultras bendiciones. Y el Señor nos bendice, pero cuando somos primero cuando lo buscamos en lo privado. Cuando buscamos en lo privado, Dios nos recompensa. Tal vez la gente no lo ve, pero es tan gratificante estar cerca de la presencia del Señor, el escucharlo, el sentirlo, el verlo. La otra vez que contábamos testimonio, a mí me encanta estar en la presencia del Señor. Me encanta, es la mejor sensación de la vida. Y bueno, yo creo que todos ustedes lo han experimentado, ¿cierto? Y no hay nada mejor que cuando el Señor te habla, aunque sea para retarte. Aunque te rete, es bacán que Dios te hable, porque significa que le importas. Y espero que eso sea como nuestro principal enfoque, no sea el aparentar el ser que somos ultra mega buenos, porque somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo, sino que el ser y actuar como hijos de Dios, el actuar como hijos de luz, el actuar en santidad, el caminar en santidad, el hablar en santidad. Muchas veces nosotros hablamos tonteras, yo personalmente lo hago, pero que cuando sea el momento de hablar, sea en el espíritu. Cuando sea el momento de aconsejar, sea en el espíritu. Cuando aconsejemos a otras personas, sean en el Señor. Y espero que le haya servido si alguien lo que necesitaba escuchar, porque esta fue para mí y Dios me habló a mí y fue como un chum, Daniela. ¿A quién querés impresionar? Y tal vez a ustedes Dios lo confrontó con esto, sí. ¿A quién quieres impresionar? ¿A quién quieres agradar? ¿Quién quiere que tu corazón agradarle? ¿A los demás o a mí? Hay a quienes no le interesa lo que piensa el resto. A mí personalmente siempre me ha importado lo que piensa el resto porque así fue criada. Que yo tenía que tratar de que la persona no se enojaran conmigo. Pero hace poco lo tuve que aprender de que al fin y al cabo, a la persona que tengo que agradar e impresionar y que tiene que tener agrado de mi actuar es el Señor. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Puede que a personas les molesten como uno actúa, pero finalmente, ¿a quién importa a impresionar? ¿A quién importa impresionar con nuestra actitud? Al Señor. Así que espero que las palabras le haya llegado, que si le llega un momento en que el Señor le tenga que tocar, ¿se acuerdan de esto? Y vamos a orar. Mi Dios Padre Santo, Señor Jesús, te doy gracias por haber estado en este culto, mi Dios Padre Santo. Te pido que tú seas estando con cada uno de los chiquillos, mi Dios Padre Santo. Yo no sé si esto tal vez fue de bendición para alguno de ellos o tal vez no, pero te pido que tú seas estando con ellos, que ellos rescaten lo que es bueno, mi Dios Padre Santo, que ellos sean escuchándote a ti en todo tiempo, mi Dios Padre Santo, que tú seas hablándole, que tú seas ministrándole, que tú seas entregándole todo tu amor, mi Dios Padre Santo, y que sean conociendo cada día más de tu presencia, que sean acercándose a ti, que sean personas conforme a ti, mi Dios Padre Santo, que sean adoradores de verdad, mi Dios Padre Santo, que busquen tu reino, que busquen lo que tú eres, mi Dios Padre Santo, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.